A analizar lo que está pasando con el presidente Javier Milei, pero en función de las discusiones de los que estaban con él, que se están corriendo. Recién hablamos de la situación de los diputados de la Libertad Avanza, que se pelean entre ellos, algunos todavía apoyan al presidente, pero no apoyan la decisión de otros de haber ido a visitar a los represores. Pero también ahora está la situación de lo que pasa en los mercados, ¿sí? O sea, ¿qué son los mercados? Las cotizaciones de bonos, las cotizaciones de divisas, el dólar. Y ahí es donde el gobierno tiene hoy su principal batalla. El mercado es el lugar donde de manera legal hay gente que va a comprar algo y otro que va a venderlo. Eso es el mercado. Todos los mercados, tanto el agropecuario, el financiero o el mercado que sea, es una red de bolsillos, no de corazones. Un bono básicamente, no hay que olvidarse que uno está comprando deuda del país. Deuda del país que hoy actualmente no hay dólares. ¿Y los mercados todavía le creen a Milei? Yo creo que los mercados le creen a Caputo. Que Milei es más un personaje de vidriera para cautivar a las masas. El presidente dice una cosa, Caputo dice otra, y el mercado te lo resume, es ¿cuándo vas a salir del cepo? Uno, ¿cómo vas a salir? Uno no tiene ni que enamorarse ni ignorar lo que los mercados te dicen. ¿El mercado deja ver su ideología? ¿Tiene una ideología? Yo creo que sí, creo que sí. Bonos, acciones argentinas, obligaciones negociables, parecían no tener techo en su suba durante los primeros meses de la era Milei. Desde que existen los mercados libres, hemos cruzado frontera tras frontera. Pero a partir de mayo, algo cambió. El dólar estaba a 1040, la brecha estaba cerrándose y de golpe apareció un nuevo dólar. Los inversores empezaron a dudar y la situación hoy es muy distinta de la de aquel entonces. Está subiendo el dólar. Y sí, claro, mientras que los degenerados fiscales quieran hacer de las de ellos, y sí, lo van a ver en el precio de los bonos y obviamente lo van a ver en el dólar. Por eso, hoy, la pregunta que nos hacemos es, ¿se terminó la luna de miel entre Milei y los mercados? No estoy aspirando a ser Roberto Carlos entre mis pares, pero bueno, tengo más de 15 millones de argentinos que me acompañan. Durante el primer semestre del año, si querés, primeros 5 meses, todo parecía un romance irrompible, irreductible. Esto lleva un tiempo, parece que el amor se terminó. Bueno, ni estábamos en Love Story antes, ni ahora es una tragedia. Es un momento de cierta incertidumbre respecto a lo que venía pasando hace 3-4 meses atrás, cuando había una brecha del 10%. Ahora la brecha está cerca del 50%, y entonces uno no sabe qué hacer con sus pesos. ¿Qué hacemos con los pesos? Es difícil. ¿Por qué? Porque, a ver, vos tenés, ahí hay muchas familias que la verdad no le alcanza, no llegan a fin de mes y es real. Cuando a vos no te alcanza la plata, mucha magia no podés hacer. O ganás más, o gastás menos, o haces las dos cosas juntas. Hasta la fallida conferencia de prensa de Luis Toto Caputo y Santiago Bausili del Ministerio de Economía del último día de junio, había dos problemas concretos, dos dudas concretas. ¿Qué pasa con el cepo? Alguno dirá, se están enamorando del cepo. No ese es el caso. Y la otra gran duda, alimentada también por un informe del Fondo Monetario Internacional, es si hay un atraso cambiario y qué se va a hacer con ese atraso cambiario si el atraso cambiario existe. Javier Milei negó un atraso cambiario y dio las 5 claves de su plan económico. Pues en los primeros 6 meses era en emergencia total de lo que había recibido. Ahora el mercado y todo le piden algo distinto. ¿Ok? Bueno, ¿cómo sigue esta película? Ahí donde ahora se empieza a calentar un poquitito todo porque mucha gente no la ve de la misma manera. El mercado no tiene color político, tiene intereses nada más y son muy sencillos.
Lo importante es poder leer los fundamentos del mercado y pensar si estas turbulencias que están pasando ahora son de corto plazo, son coyunturales y los fundamentos de fondo siguen intactos. Hoy el problema de la brecha es un problema. Unificar el tipo de cambio con un dólar financiero cercano a los 1.500, cuando vos tenés un oficial y tenés un problema que ya te está diciendo que vas a tener que salir del cepo con una devaluación más importante. Claro, no van a entrar los capitales de afuera porque está puesto el cepo, el gobierno no quiere liberar el cepo porque está la brecha, entonces al final es como que termina siendo digamos, un círculo vicioso en el que el gobierno quedó trabado. El problema es la brecha entre el oficial y el blue, que está por arriba del 50%. Y por arriba del 50% la economía no funciona. No funciona para este gobierno, para el anterior y para el anterior. Los pifiadores seriales necesitan lavar sus culpas. Si no, vayan, agarren los reportes que hacían en diciembre. Miren cómo le pifiaron todos. Aún economistas liberales o, digamos, más cercanos a la derecha están criticando fuerte el plan del gobierno. ¿Por qué se produce? No veo tan así. No. A ver, primero Melconian hasta hace 2 horas era el candidato de la oposición. Kachanowski está peleado con Milei, así que no esperes nada que le festeje. Están peleados. Broda. Broda ya fue, con todo respeto a Miguel Ángel Broda. Por eso me digo, acá no, pero lo digo en el buen sentido, a ver, hay economistas que siguen opinando hace 30 años y miré, hay cosas que está haciendo muy bien, cosas que no, que por algo estamos, pero la situación es muy compleja, nadie tiene la solución a todo, nadie. Yo creo que el mercado cree en que tiene que venir una gran inversión del exterior y que el mercado tiene que creer en los números directos. El círculo virtuoso es que si se acumulan dólares, se abre el cepo, entran capitales financieros, se pueden renovar, se pueden pagar los bonos y al bajar el riesgo país, baja la prima de riesgo del país en general para hacer negocios. Sí, pasás a ser un país con deuda, sí, pero sin miedo. Y claro, y eso mejora el clima de negocios en general. No estaría pasando. No. El romance del mercado con Milei permanece, está en un stand-by. Creo que el mercado está en un stand-by, nunca mejor definido. El mercado le dio la derecha los primeros 6 meses con muchísima expectativa. Ahora el mercado yo creo que llegó a un punto en donde necesita hechos, ¿sí? Donde se dio cuenta también que le tomó 6 meses poder sacar una ley, que esto es importante, que el mercado estaba esperando que salga la ley ómnibus y hay que ver cómo y cuándo todo esto se pasa a precio. ¿Los mercados todavía le creen a Milei? Yo creo que los mercados le creen a Caputo. El gigante que está aquí delante llevó la tasa de inflación del 17.000 al 50%. Miren si no es un gigante. Y eso explica también por qué el mal humor del mercado en estos días, porque, digamos, Caputo viene teniendo un choque de diagnóstico en el corto plazo con el mercado. ¿De dónde van a aparecer los dólares para los pagos, por ejemplo, de diciembre, que hay un pago de 6.000 millones de dólares? Digo, hay mucho, el campo a este dólar no quiere vender. Bueno, yo creo que la pregunta justamente es las inconsistencias que hoy se está viendo, que es, compraron muchos dólares el primer semestre, 17.000 millones de dólares, espectacular. El segundo semestre siempre en la Argentina es una fecha donde no se compran tantos dólares. Y acá el problema que tenemos es que los dólares que falta para, digamos, de pagar bonos y demás, no están. Y bueno, eso genera incertidumbre. En la Argentina, y con razones justificables, todos miran al dólar. Como si el único mercado que la gente entendiera, dominara y cree que puede confiar es en comprar dólares. Y ese es el problema que tenés en el mercado de capitales de la Argentina. Ahora, ¿cómo vas a convencer de eso en una sociedad que siempre que apostó al dólar, más tarde o más temprano ganó? Yo le puedo decir a cada una de esas personas que si hubiera comprado tal acción, tal bono o tal futuro hubiera ganado más. Y me va a escuchar y es como si soplara el viento. ¿Crees que los bonos en su viaje hacia diciembre para cobrar un nuevo cupón y la amortización van a bajar o van a subir?
Yo creo que va a depender mucho de la cantidad de dólares que logre el Banco Central comprar, si logra de vuelta entrar a que el campo liquide. Exactamente, que el campo liquide, que se engrosen de vuelta las reservas. Si todos estos factores se dan y son positivos, si todo esto se da, puede tener un camino alcista de vuelta. Y si no se da, pueden volver a bajar los bonos. Puede ser complicado para los bonos. Yo creo que acá cuando uno invierte y uno tiene que entender, no es todo o nada. Para eso se arman carteras diversificadas. Entonces vos me preguntás hoy, che, ¿el dólar se va a ir a 2.000? Yo creo que no. Pero también, a ver, me puedo equivocar. Claro, los mercados también se equivocan. El tema es, para el éxito estamos preparados, para el fracaso no. Y hay que prepararse para el fracaso siempre. Esta es la pregunta fundamental, por lo menos la preocupación del propio gobierno. O sea, que dicen que van a bajar el dólar baja un poquito, pero no tanto como lo que prometen. El riesgo país tampoco baja. Y eso ya sabemos, porque digo, recordemos que el gobierno no le interesa lo que pasa con la pobreza, el industricidio, todo eso no le importa. Lo único que miran son los mercados. Los miran los mercados. mercados. Que es su cancha. Bueno, por eso, pero el tema es que si uno empieza a mirar los bonos argentinos que acaban de pagar en julio, como si fuera una acción, uno empieza a decir, che, ¿cuáles son los fundamentos? Viste que se habla de los fundamentals de las acciones. Bueno, esta acción bajó porque IBM, ponele, se peleó Estados Unidos con China, pero bajó esta semana. Pero los fundamentos son que maneja tanto del mercado, tiene este respaldo, tiene este nivel de producción, tiene este consumo. Bueno, los bonos argentinos pagaron 2.500 millones de dólares y ahora tienen que pagar 6.000 millones de dólares en enero. Y el gobierno Bausili dice, vamos a perder 3.000 millones de dólares de reserva. Entonces vos decís, chicos, si hacés los números, si encima vas a perder 3.000 porque te encaprichaste que con el campo no querés hacer, hay distintos proyectos, hay un proyecto de decir, bueno, liquidale con un bono al campo, una parte en bono y una parte, si no querés, para que no te vaya la inflación. Liquidale con una cantidad y el resto que tenga un bono. Detrás de todo lo que está es el temor de una devaluación. No, y de una devaluación y de un default. ¿La devaluación sería una bomba para el gobierno en este momento? Pablo Tigani, buenas noches. Sí, yo creo que sí, se irían rápidamente, pero yo te digo algo. Yo doy una materia que se llama Economía y Política como marco para los negocios. Si es cierto lo que me dicen que le están pidiendo la renuncia a Biden, ahora, no que se baje, sino que ahora se vaya ahora, y que la renuncia a la presidencia. Sí, sí. ¿De qué estamos hablando? ¿Del bono? ¿De cuánto cotiza esto? ¿De si...? Y después tenés la cuestión que acabamos de escuchar. Yo todavía no salgo del estupor que me dejó lo que dijo Cunha, ¿no? Yo tengo la edad suficiente como para entender de qué habló. Sí, y asustarnos. No, y para acordarme de cosas, ¿no? Que se nos remueven. Yo creo que sí, que tiene problemas, pero que van a intentar. Ellos tienen una serie, yo me había hecho unos bullets, pero no me va a dar el tiempo. Ellos tienen unos objetivos. Tienen un objetivo de bajar a 20% la brecha. Estaba en 60. Sí, ahora esta semana estuvo en 40. Claro, está en 40. Pues es un objetivo ambicioso, ¿no? Para las posibilidades que tienen, porque... O sea, estaba este tema del puré que maneja acá el amigo mejor y el otro compañero, sobre cómo una cosa atenta contra la otra, ¿no? Porque yo voy bajo la brecha, pero me estoy generando un problema más grave con el campo, porque le bajo el dólar blend, claro. Entonces no me van a liquidar. Tenés todo un tema ideológico. Todos los que realmente tienen un tema ideológico están muy enojados los liberales. Todo el UCEMA, que es, por ejemplo, Carlos Rodríguez, Roque Fernández, Ávila, todos esos... ¿Qué tiene de liberalismo esto? Para hacer esto llamen a Kicillof. Uno puede prever que los opositores políticos o los heterodoxos económicos van a criticar el plan Milei. Lo que acá se ve es que hay desconfianza en los mercados y crítica de los liberales tradicionales. Absolutamente, porque esto no es liberalismo. Yo justamente ahora estoy escribiendo un artículo para Página que es sobre liberalismo político. Esto no tiene nada que ver con el liberalismo, pero nada, ni en política ni en economía. Entonces, para vos manejar la heterodoxia, para que el marco sea ese,
llámalo a Hernán o llámalo a Kicillof, alguno que, No creo que vaya. que sepa de qué se trata. No tengo tiempo. No. Hay un tema que es realmente complicado, que yo, la verdad, dije, ¿qué? ¿Vieron lo del oro? Sí. El oro que fue para Un Londres. tema grave. Mandaron 3.000 millones, No, no sé qué a parte. ver, 400, que lo dividieron en 4 partes. Pero, ¿cuál era el sentido de eso que fuera para allá? ¿Cuál era el sentido de que fuera el dólar para el oro para allá? Ahora descubrieron un posible sentido. Ellos dicen, para que nadie tenga más duda que vamos a pagar en enero los bonos. Mandamos el oro. No, En realidad dice, vamos a hacer una operación de repo. Claro, quieren poner en garantía. Hablame en castellano, ¿qué es una operación de repo? Vamos a dejarle los dólares al Banco de Basilea. El oro. El oro, perdón. Nos da dólares, supongamos, nos damos vuelta, compramos bonos y en realidad tenemos esa disponibilidad en cualquier momento. Mientras tanto, ganamos con la inversión financiera. Disculpe, el oro ¿no hay unos fondos buitre que andan por ahí intentando embargar a la Argentina? Perdimos en Londres 1.300 millones de dólares por los cupones del PBI. Yo digo, en realidad tenés dos cosas que pasaron en los últimos 10 días, te diría, que corren riesgo de embargo. El primero es el oro. Estaba acá en el Banco Central, no te lo pueden embargar. Ahora, si lo sacaste, tenés un problema. El segundo es que el gobierno dijo, voy a depositar 1.500 millones de dólares en una cuenta del BONI del Bank of New York para garantizar, mostrarle a los acreedores que tengo los dólares. Eso también corre riesgo de embargo. 2 se mandaron en la última semana. ¿Se mandaron? ¿Se mandaron? Sí, no, pero una cosa, como si esto fuera poco, en el medio hiciste una conferencia de prensa entre el ministro de Economía y el presidente del Banco Central, y el que respondió sobre el oro fue el ministro de Economía y no el presidente del Banco Central. Cuando vos decís, son entes independientes. ¿Eso es una ingenuidad o es un acuerdo con los buitres para mandarle la guita? Ingenuidad. Ningún hombre de finanzas es un ingenuo. Lo primero que te quiero decir es eso. Entre un macroeconomista y un hombre de finanzas hay un campo. Lo pasa como alambre caído un financista, un hombre de finanzas. O sea, no va a ocupar ese lugar, pero no hace nada mal. Cuando vos haces vos vas a pedir un préstamo con caución. Vamos a hacer una doméstica. Sí. Te van a pedir un aforo, ¿sí? Vos vas a pedir 100 palos verdes y te van a decir, bueno, el aforo de 40%, me tenés que dar 140 palos en oro. ¿Por qué? Porque el oro además cotiza a nivel internacional. Estamos con varios lugares donde hay guerra y la volatilidad del oro puede ser que en algún momento sea muchísimo lo que le estás garantizando, o puede ser que sea poquísimo si hacen la paz en Jerusalén, si hacen la paz en Rusia. Entonces te van a pedir eso. Ahora, la primera pregunta es, ¿qué crédito conseguimos? ¿A qué tasa? ¿A qué plazo nos dan ¿Y por qué eso? lo hicieron de manera clandestina, mandándolo a Inglaterra por British Airways? Sí, ese es un dato Además, muy ilustrativo. Había algo que llamaba soberanía. Y hay un único país con el que tenés problema en el mundo y es Inglaterra, y se lo mandás a los ingleses. Bueno, no sabés si terminó en Inglaterra o quizás fue a otro lado. Pero bueno, peor. Básicamente lo que hicieron fue a escondidas, porque le pidieron a la gente que trabaja en el Banco Central que quedaran muy pocos trabajadores y demás. Lo cargaron en 2 vuelos de British para no ponerlos en aerolíneas argentinas. Además, para que no se dieran cuenta por razones obvias. Se lo cargaron 450 millones de dólares. Son 2 vuelos, querían hacer 2 más. En principio, yo imagino que el gobierno estará evaluando esto. La tercera cuestión es que en realidad todo esto surge por un pedido de información de Palazzo, del titular de la bancaria y diputado, que dice... Que alguien le dijo, le pide al ministro, en realidad al presidente del Banco Central, expliquen esto, ¿cómo es? Nadie dice nada hasta que sale Caputo parecía a tratar un rumor de urbano, se están llevando el oro. Y era verdad. Y era verdad, efectivamente. Después podemos discutir, porque vos estás reemplazando un activo por otro. Y es discutible eso. Oye, bueno, Caputo dice, no, lo invertimos en otra cosa, nos da unos mangos más. Eso es materia de discusión. Ahora, que lo hagas a escondidas... Quiero volver a una cosa que dijo Nacho así en el análisis político. El gobierno está preocupado porque si devalúa se come una inflación del 10. 2 meses. Eso es lo que dicen ellos. No sé cuál es la devaluación sería por la crisis técnico de reservas. Mire, sí, pero además te digo algo. Pero además aprovecho que hay varios economistas acá en la mesa.
El gobierno está preocupado por la inflación, ¿no? Y por eso esta insistencia con no devaluar. Ahora, yo no entiendo por qué no está preocupado por la incapacidad de pago, porque digamos, no devaluar le está generando perder mucho más que el otro riesgo. reservas. Claro. ¿no? En realidad La insolvencia es lo que está dando vuelta. Mostré la tabla ahí. Tiene una tabla de Lecher. Mostremos la tabla de que tiene el CEPA. Miren lo que están las compras del Banco Central y salís corriendo. Vos tenés como varios problemas. El gobierno está en una encrucijada en realidad. No es que no puede hacer cosas. Lo que pasa es que las cosas que haga le van a pegar sobre todo en la economía real. Es decir, si yo devalúo, corrijo el problema del flujo. ¿Cuál es el problema del flujo? Bueno, cuando devaluó el gobierno, más allá de los efectos que puede traer, ¿qué pasaba? Vos tenías una inyección de dólares que satisfacía la demanda habitual. Bueno, ahora ya no tenés ese problema. Las compras. Las compras del Banco Central. Explíquelo eso. Cada vez compra menos. Cada vez compra menos. Si vos te fijas, desde el 1 de junio hasta hoy, compró en total 40 millones de Esa es la dólares. desconfianza del mercado, lo que decía el informe. Y empezó a bajar, eso es venta. En los últimos 2 días vendió 160 millones de dólares. Rolo, si vos tenés un bono en dólares y ves eso, ¿qué haces? Sí. Te lo sacás de encima. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces baja el precio, sube la tasa de interés, sube el Y esto riesgo se país. supone que es gente que simpatiza con Milei, porque en Bueno, general los mercados financieros el mercado- veían en el kirchnerismo el demonio. Hay Esas un compras colega no que tienen dice, corazón. Los, Bueno. los mercados no Bueno, militan. mire